¿Quién fue Erich Fromm? Fue un psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista alemán de origen judío, conocido por combinar el psicoanálisis con la filosofía humanista y el marxismo democrático. Fue un miembro destacado de la Escuela de Frankfurt y renovador de la teoría psicoanalítica a mediados del siglo XX. Fromm estudió Derecho, Sociología y Psicoanálisis y se interesó por la libertad humana y la responsabilidad individual en un contexto social y económico. Fundamentos de su teoría. Fromm planteó que la principal tarea del ser humano es alcanzar la libertad auténtica, que implica responsabilidad individual y respeto social. La libertad no es solo la ausencia de opresión, sino un proceso complejo que requiere desarrollo personal y también social. Su enfoque es un psicoanálisis humanista que considera la salud mental como la realización plena del ser, no solo la ausencia de síntomas. La terapia debe potenciar las cualidades positivas y la autonomía del individuo, integrándolo en la sociedad con una mayor conciencia crítica. Fromm introdujo el concepto de carácter social, que refleja cómo la estructura socioeconómica moldea los rasgos y comportamientos comunes en una cultura, condicionando la conducta y la personalidad de sus miembros. Además, enfatizó la importancia de la autorrealización, entendida como el desarrollo máximo de las potencialidades humanas, y alertó sobre los riesgos de la conformidad autómata y también el autoritarismo y la destructividad cuando la libertad no se cultiva. Saludos, mi nombre es Janine Cabrera. El punto que voy a tratar en la exposición va a ser explicar cuál es el caso hipotético que desarrollamos nosotros en nuestro trabajo. Es la historia de Luis Ramírez, que es un chico de 32 años venezolano que creció en un hogar dominado por la autoridad del padre, que es un exmilitar rígido, y la sumisión de su madre, que es profundamente religiosa y emocionalmente distante. En este contexto familiar, Luis aprendió desde pequeño a reprimir sus emociones, a obedecer sin cuestionar y a buscar aprobación constante de las figuras de autoridad de su casa. Su infancia fue marcada por una falta de afecto genuino y una rígida estructura de roles, donde las emociones y deseos personales fueron relegados a un segundo plano. Según Fromm, este tipo de crianza impide el desarrollo de la autonomía emocional y la capacidad de amar de manera auténtica, lo que establece las bases para este descontrol con el que vivía Luis. Desde sus gustos musicales, gustos por la lectura, y él también tenía un carácter introspectivo. Y estas inclinaciones para su padre eran inútiles. La música, tener actividades artísticas, él las menospreciaba. Entonces Fromm describe, por ejemplo, en su teoría, que una persona puede sentirse que está en alienación debido a que se convierte en una persona que está tratando de cumplir constantemente con expectativas sociales, pero no cumple con realmente lo que quiere cumplir o lo que siente dentro de su corazón, que es lo que debe hacer. Por ejemplo, en el caso de Luis, al llegar a la adolescencia, desarrolló una personalidad reservada y adaptativa, característica de aquellos individuos que en lugar de enfrentarse a los conflictos internos buscan conformarse y adaptarse a las normas del entorno. Empezó a desconectarse de sus intereses genuinos y a cumplir con lo que se esperaba de él. Su familia lo presionó para estudiar administración, una carrera que no despertaba su pasión, pero que le garantizaba la estabilidad económica y el cumplimiento de las expectativas familiares. Aunque completó la carrera, nunca experimentó satisfacción ni crecimiento personal en su trabajo. Fromm plantea que esta situación se refleja en el yo funcional, una persona que ha sido moldeada para cumplir con las exigencias sociales y familiares, pero que ha perdido contacto con su verdadero ser y con sus verdaderos deseos auténticos. Saludos, mi nombre es Janine Cabrera. El punto que voy a tratar en la exposición va a ser explicar cuál es el caso hipotético que desarrollamos nosotros en nuestro trabajo. Es la historia de Luis Ramírez, que es un chico de 32 años venezolano que creció en un hogar dominado por la autoridad del padre, que es un exmilitar rígido, y la sumisión de su madre, que es profundamente religiosa y emocionalmente distante. En este contexto familiar, Luis aprendió desde pequeño a reprimir sus emociones, a obedecer sin cuestionar y a buscar aprobación constante de las figuras de autoridad de su casa. Su infancia fue marcada por una falta de afecto genuino y una rígida estructura de roles, donde las emociones y deseos personales fueron relegados a un segundo plano. Según Fromm, este tipo de crianza impide el desarrollo de la autonomía emocional y la capacidad de amar de manera auténtica, lo que establece las bases para este descontrol con el que vivía Luis.
desde sus gustos musicales, gustos por la lectura, y él también tenía un carácter introspectivo. Y estas inclinaciones para su padre eran inútiles. La música, tener actividades artísticas, él las menospreciaba. Entonces Fromm describe, por ejemplo, en su teoría, que una persona puede sentirse que está en alienación debido a que se convierte en una persona que está tratando de cumplir constantemente con expectativas sociales, pero no cumple con realmente lo que quiere cumplir o lo que siente dentro de su corazón, que es lo que debe hacer. Por ejemplo, en el caso de Luis, al llegar a la adolescencia, desarrolló una personalidad reservada y adaptativa, característica de aquellos individuos que en lugar de enfrentarse a los conflictos internos buscan conformarse y adaptarse a las normas del entorno. Empezó a desconectarse de sus intereses genuinos y a cumplir con lo que se esperaba de él. Su familia lo presionó para estudiar administración, una carrera que no despertaba su pasión, pero que le garantizaba la estabilidad económica y el cumplimiento de las expectativas familiares. Aunque completó la carrera, nunca experimentó satisfacción ni crecimiento personal en su trabajo. Fromm plantea que esta situación se refleja en el yo funcional, una persona que ha sido moldeada para cumplir con las exigencias sociales y familiares, pero que ha perdido contacto con su verdadero ser y con sus verdaderos deseos auténticos. Saludos, mi nombre es Janine Cabrera. El punto que voy a tratar en la exposición va a ser explicar cuál es el caso hipotético que desarrollamos nosotros en nuestro trabajo. Es la historia de Luis Ramírez, que es un chico de 32 años venezolano que creció en un hogar dominado por la autoridad del padre, que es un exmilitar rígido. En la adultez, Luis se desempeña como gerente de finanzas, un trabajo bien remunerado, pero que no lo motiva ni le genera satisfacción. Su vida profesional es estable, pero vacía emocionalmente. Vive solo, obviamente con su familia, pero en un apartamento donde realmente él siente que tiene, sin lugar a dudas, una desconexión emocional. A pesar de que tiene a su esposa y sus hijos, no hay una integración entre todos. Estas actitudes son características de un amor no maduro, tal como lo describe Fromm en su obra El arte de amar, donde él señala que el amor auténtico se basa en el respeto mutuo, la libertad, la compenetración, que es lo que él no tiene, y la capacidad de comprometerse de manera genuina, cualidades ausentes desafortunadamente en la vida de Luis. Su esposa vive atrapada en una relación emocionalmente restrictiva y a pesar de su amor por Luis, es que ella se siente constantemente controlada por las inseguridades y los celos. Desde un principio de su relación, ella tuvo la esperanza de que Luis pudiera cambiar, pero la falta de comunicación auténtica y el miedo de él a perder el control sobre el entorno hizo que todos los intentos fracasaran completamente. Por ejemplo, Fromm habla y describe que como base de una relación sana no puede haber existencia de este tipo de inseguridades. Como resultado de toda esta sensación de Luis, su esposa vive una relación carente de libertad emocional y Fromm considera esencial esta libertad para un amor genuino. Los hijos de Luis, en este caso Sofía y Tomás, crecen en un ambiente de emociones reprimidas y falta de comunicación auténtica. Sofía, la hija mayor, muestra signos de ansiedad y una necesidad constante de aprobación de sus padres, buscando validación a través de logros académicos y sociales, mientras que Tomás, por su parte, adopta una actitud más rebelde y más distante, alejándose de los valores de conformidad que predominan en su hogar. Según Fromm, los hijos de una pareja que vive a este tipo de alienación obviamente se desempeñan de esta forma, una forma no sana, donde la ansiedad forma parte de ellos, donde ellos no pueden mantener el control. Y Luis, al igual que su familia, se siente atrapado en una sensación, en un mundo no productivo, de conformismo y de inseguridad, lo que le genera miedo y dependencia a la validación externa. En este caso es lamentable que una familia deba desarrollarse en estos términos y lo importante entonces es poder definir cuáles son los problemas y atacarlos directamente para poder recuperar el control de la familia y del amor que todos se tienen. Buenas, mi nombre es José Méndez y en esta exposición hablaré sobre las orientaciones del carácter y mecanismos de escape en Luis Ramírez. Desde la perspectiva de Fromm, los mecanismos de escape no son más que estrategias inconscientes que los individuos utilizan para evitar la angustia que produce la libertad. En este caso, Luis Ramírez, estos mecanismos están claramente presentes y afectan no solo a su bienestar personal, sino también a todo su núcleo familiar. Luis ha adoptado una postura autoritaria, tanto en su rol como padre como de esposo. Esta actitud responde a su necesidad inconsciente de reducir la incertidumbre que le genera la libertad. Al establecer reglas estrictas, ejercer control y reprimir sus propias emociones, Luis logra una sensación ilusoria de orden y estabilidad.
En su infancia aprendió que obedecer era sinónimo de seguridad y ahora reproduce ese mismo modelo con su propia familia. Con sus hijos, este autoritarismo se traduce en exigencias constantes, castigos totalmente desproporcionados y una falta de escucha activa. Los niños, aunque logran ser obedientes, muestran señales de retraimiento emocional y dificultad para expresar su afecto, lo cual podría tener consecuencias a largo plazo con su desarrollo psicoafectivo. Con su esposa Mariana, la relación se ha tornado totalmente desigual. Él impone y decide, mientras ella cede y anula. Con respecto al conformismo automático, Luis se refugia en el conformismo. Ha renunciado a sus deseos, pasiones y aspiraciones personales para cumplir con las expectativas sociales de éxito. Considera que ser un buen hombre es tener un empleo estable, mantener a la familia, evitar todo tipo de conflictos, aunque eso implica sacrificar su identidad personal. Este título lo mantiene alineado, pues su vida es guiada por lo que otros valoran, no por lo que él realmente quiere. Un mecanismo más dañino que ha desarrollado Luis es la destructividad, que Fromm describe como el intento de eliminar simbólicamente aquello que no se puede controlar. En su caso, ha destruido su creatividad, sus vínculos emocionales y su propia autenticidad. La represión de su mundo interno lo ha llevado a proyectar su frustración. Minimiza a su esposa, corrige constantemente a sus hijos y evita cualquier conversación emocional. Con respecto a las repercusiones en su familia, este funcionamiento psíquico convierte a su esposa y a sus hijos no solo en víctimas de su vacío existencial, sino también en espejos que le devuelven su desconexión emocional. Carolina vive en un estado constante de alerta, adaptándose a las necesidades de Luis y reprimiendo sus propios deseos, mientras que los hijos crecen con miedo de equivocarse, convencidos de que el afecto depende totalmente de su rendimiento. Luis está, sin quererlo, destruyendo los lazos afectivos más importantes de su vida. Su hogar funciona como una estructura, pero carece de calor emocional. Si no revisa su mecanismo de escape, el resultado será una familia totalmente fragmentada emocionalmente, donde el amor será sustituido por la obediencia y la presencia por la ausencia emocional. Según la teoría de Fromm, el carácter del individuo se configura según las formas predominantes de la relación con el mundo. Luis Ramírez encarna de manera clara una personalidad orientada de forma no productiva. A continuación, se analiza cómo se manifiestan estas orientaciones y mecanismos de escape en su conducta cotidiana. El autoritarismo de Luis ha interiorizado la lógica de dominación y sumisión desde su infancia. En su entorno laboral se somete sin cuestionamiento alguno a las órdenes de sus superiores, incluso cuando esto va en contra de sus valores. Sin embargo, en el ámbito afectivo, reproduce el rol de opresor, controlando a su pareja y sintiendo temor por perder el control. Según Fromm, esta ambivalencia es típica del carácter autoritario, que alterna entre la sumisión masoquista y la dominación sádica. Conformismo automático. Luis ha moldeado su identidad para encajar socialmente. Su trabajo, su forma de vestir, incluso sus opiniones públicas están diseñadas para cumplir con lo que uno se puede esperar de él. Fromm señala que el individuo alineado se convierte en una máquina más dentro del sistema y su valor se mide por su utilidad y su obediencia, mientras que su destructividad, aunque no ejerce violencia directa, Luis ha destruido aspectos vitales de su ser, ha reprimido sus talentos creativos, ha saboteado sus vínculos emocionales profundos y ha sustituido el sentido por el éxito material. Esta destructividad se manifiesta en su cinismo, su desinterés por los demás y su tendencia al aislamiento emocional. Su mecanismo de escape frente a la libertad. Fromm sostiene que la libertad puede resultar intolerable si el individuo no cuenta con herramientas para asumir la responsabilidad que esto conlleva. Luis utiliza varios mecanismos para huir de esta libertad, como el autoritarismo, al obedecer ciegamente a figuras de autoridad y al asumir el control en sus relaciones, evita el dilema de tener que elegir responsabilizarse por sus decisiones. Su conformismo al adaptarse a los valores dominantes, Luis evita el riesgo del rechazo o el fracaso, pero a costa de su autenticidad. Con respecto a su destructividad, al desconectarse de sus emociones, renunciar a su creatividad y sabotear sus vínculos, elimina todo aquello que podría obligarlo a replantearse su vida. Estos mecanismos le ofrecen una falsa seguridad, pero lo alejan de una vida significativa. Fromm advertía de la renuncia a la libertad puede brindar tranquilidad, pero nunca plenitud. Buenos días, yo soy Pablo Fiorini y voy a hablar sobre la libertad, individualidad y realización personal en Luis, cambio y sanación. Bueno, Erich Fromm plantea que la libertad, lejos de ser un simple escape de la autoridad externa, debe asumirse con responsabilidad y conciencia para alcanzar una vida auténtica.
Luis, sin embargo, ha vivido la libertad como una amenaza más que una posibilidad. Libertad y ansiedad. Luis teme a la libertad porque implica elección, compromiso y responsabilidad. Ha optado por obedecer y controlar en lugar de reflexionar y decidir con autonomía. Esta renuncia genera una falsa seguridad, pero lo priva de una vida plena. Se siente vacío, insatisfecho, desconectado de sí mismo y vive una libertad negativa, sin imposiciones externas, pero no ha desarrollado una libertad positiva que le permita ser dueño de su existencia. Luis ha sacrificado su individualidad para cumplir con los mandatos sociales. Su yo auténtico, el niño creativo, sensible, amante de la música, ha sido enterrado bajo capas de deberes, normas y expectativas ajenas. Entonces, Fromm sostiene que la verdadera salud mental implica ser uno mismo, más que una máscara para complacer como al sistema. Entonces, Luis vive desde una imagen funcional, pero no desde un ser esencial. ¿Qué se puede hacer? Bueno, para Luis, iniciar un proceso terapéutico para donde pueda reconectarse con su emoción y redefinir su identidad. Reconocer que su vida no tiene que ser un deber constante, sino que estar guiada por la pasión, el amor y la creatividad. Retomar actividades que lo conecten con su yo auténtico, cuestionar las creencias heredadas que lo atan a modelos autoritarios. Y para Carolina, que es su esposa, participar en espacios de acompañamiento o terapia de pareja, expresar de forma asertiva su malestar, recuperar su autoestima y autonomía para no asumir el rol de víctima. Para los hijos sería recibir orientación psicopedagógica para fortalecer su expresión emocional, participar en actividades que promuevan el juego, el afecto y la creatividad, contar con un entorno más libre y afectuoso donde puedan equivocarse sin miedo. Entonces, como familia, iniciar un proceso de terapia familiar que les permita construir nuevos patrones de comunicación, transformar el hogar en un espacio de afecto, valorar más el bienestar emocional que la perfección funcional. Entonces, el cambio no es inmediato ni fácil, pero es posible. Como afirma Fromm, la libertad no se nos da, debemos conquistarla. Y Luis puede comenzar a vivir de manera auténtica si asume la responsabilidad de su vida, se reconcilia con su historia y se abre el amor verdadero, empezando por sí mismo. Entonces, la teoría de Fromm plantea que la libertad puede vivirse de manera positiva si el individuo logra desarrollarse desde el amor, la creatividad y la responsabilidad. Y en el caso de Luis, el conflicto con la libertad es profundo y estructural. Entonces, Luis experimenta la libertad no como una posibilidad, sino como una carga. Sabe que podría cambiar su vida, dedicarse a la música, buscar relaciones más sanas, pero no elige hacerlo. Según Fromm, esta evasión responde al temor de asumir las consecuencias de ser uno mismo. La libertad exige coraje y Luis aún no lo ha desarrollado. Y en sus decisiones Luis prefiere lo seguro a lo auténtico y repite trabajos y vínculos que no le satisfacen, pero que le brindan estabilidad. Y en esta forma de vida refleja una libertad negativa, una ausencia de coerción externa, pero sin propósito ni realización interna. Entonces Luis ha perdido contacto con su yo verdadero, ya que su individualidad fue reprimida desde la infancia, cuando sus deseos eran ridiculizados o ignorados, y hoy ha adoptado una libertad, una identidad funcional. Entonces, una identidad funcional, pero carente de autenticidad. Entonces, Fromm explica que el sujeto alineado se convierte en objeto de sí mismo, vive desde una imagen y no desde su esencia. Entonces Luis teme destacar, teme diferenciarse, teme ser distinto. Por ello prefiere ajustarse y mantener un perfil bajo. Y esto genera una existencia vacía, marcada por la repetición y la rutina. No hay espontaneidad ni pasión, solo eficiencia y adaptación. ¿Puede cambiar? Desde la teoría de Fromm, el cambio es posible si el individuo toma conciencia de su alineación y decide reconectarse con su humanidad. Luis necesitaría un proceso terapéutico, espacios para la expresión emocional, relaciones afectivas basadas en el respeto y libertad y un entorno que valore la autenticidad por encima del rendimiento. Entonces, para concluir, podemos decir que el análisis del caso de Luis Ramírez desde la perspectiva de Erich Fromm nos permite comprender cómo los condicionamientos sociales y familiares pueden llevar una existencia alineada, donde el individuo reprime su autenticidad para encajar en modelos impuestos. Luis, al renunciar a su individualidad y reforzar ese mecanismo de escape, como el autoritarismo y el conformismo, ha construido una vida funcional pero emocionalmente vacía, afectando profundamente a su esposa e hijos. Entonces Fromm nos recuerda que la libertad
La verdadera libertad implica responsabilidad, amor y creatividad, y que solo reconectándonos con nuestro ser auténtico podemos vivir con plenitud. La transformación es posible si se promueve un entorno familiar basado en el diálogo, la empatía y la expresión emocional, donde todos puedan crecer como individuos libres y conscientes. Muchas gracias.